Hace 2 semanas pudimos jugar a la beta de Monster Hunter Wilds. Y tú te preguntarás, ¿vale la pena gastar mi tiempo y dinero en este juego? Si la jugaste seguramente no tienes dudas, pero si no, o si aún no lo sabes, yo te echo una mano con ello. Monster Hunter está en boca de mucha gente desde que salió el WoW, el cual fue una revolución para la saga, que lo necesitaba, le pese a quien le pese, tanto en mecánicas como en gráficos, y llegando a un público mucho más amplio al salir en Play 4 y PC. Bueno, sí, y también en Xbox, pero es que ahí se lo compraron 4 gatos. Vendió mucho más en PC que en Xbox. Monster Hunter Wilds es la 6ª entrega y por lo que vimos en la beta, se nota que es una mejora del WoW. Nada más comenzar, hay una super cinemática en la que... Yes, sir. The Forbidden Lands, this village. Is there evidence it exists? Sir, do we know the status of the village? Unknown. And of the monster? Unknown. ¡Oh, por Dios! ¿Nuestro personaje está hablando? ¡No me lo creo! ¡Magia! ¡Increíble! Esto es histórico en la saga, y al menos en español el doblaje es de 10 en los personajes principales, al igual que en el WoW, pero lo más impactante es que el cazador habla, y han tenido que hacer el doblaje con 6 voces, 3 masculinas y 3 femeninas y en varios idiomas. Capcom se ha dejado pasta. Supongo que ya sabrás por qué te he hecho venir. Sí, señor. ¿Las tierras prohibidas? Así es. Concretamente por el muchacho al que rescatamos cerca de allí. El acceso a esa región lleva más de 1000 años prohibido. Pensamos que estaba deshabitada. Cualquier vestigio de su antigua civilización ha pasado ya a la historia. Imagina nuestra sorpresa al encontrarnos al joven. Su clan se llama Los Vigilantes y dice que tienen una aldea en una tierra que creíamos abandonada. Y también puedes hacer que el feline hable el idioma humano en vez de los maullidos de anteriores entregas. Aunque lo dejé activado, se me hace muy raro que el gato hable. Pero en tema de lore, los felines son una raza inteligente. Era cuestión de tiempo que aprendieran a hablar. ¡Busquen el clavo! ¡Por tu lado! ¡Hay muchísimos! ¡Hacen las rocas! Pero sinceramente tal vez se lo acabo quitando. Y se te encarga ir a explorar unas tierras que se creían deshabitadas, pero encontraron a un niño y pues toca ir a ver qué hay. En un barco que navega por la arena. Y aquí ya se muestran a más personajes. A Alma, que vendría a ser la encargada de otras entregas, Olivia, que es una cazadora, o, por ejemplo... no. Si visteis noticias sobre este juego, sabréis que con los trailers se puso la etiqueta de simulador de citas en Steam por parte de los usuarios. ¿Y por qué? No lo sé, pero supongo que la gente que vio el trailer vio Gema y dijo ¡simulador de citas! ¡Ale! ¡Y ya está! Esta mujer hizo que la gente pensara que esto era un simulador de citas, que por cierto es la herrera. Verá que los más pillos vais a ir a la herrería nada más acabar una misión. Y desde ese mismo barco, sin tiempo de carga, entre escenas, ya te pasan a la acción a lomos de un Sacred, que es como un chocobo. Salvas a la niña y luego a Isai del Chatacabra. Luego al campamento que el gremio ya montaron y se acabó la beta. Gracias por jugar. Pero ahora viene lo emocionante. A diferencia de otras demos y juegos de Monster Hunter, puedes salir del asentamiento al mapa sin tiempo de carga, como si fuera prácticamente un mundo abierto. Y si inicias un combate contra un monstruo grande, se inicia una misión, pero sin tiempo de carga ni nada y te darán suministros. Que por primera vez ya no hay cofres de suministros, sino que llegarán al propio Sacred. No preguntes, ni yo lo sé. Y tras matar al monstruo, te darán una recompensa gigantesca, como si mataras a un monstruo en una misión. Es como las tierras destino de Iceborne, pero mejor. Podrás usar una bengala para que se una gente, pero si no va nadie se unirán NPCs como en Sunbreak. Pero, ¿y si yo quiero solamente usar NPCs? Porque en Sunbreak eran bastante competentes. Aparte, como otra gran novedad, podrás llevar 2 armas. La otra la portará el Sacred. Piénsalo por un momento, puedes llevar un arma a melee como principal y para ciertos momentos usar una ballesta o un arco. No será tan óptimo como ir al campamento para ponerte otro set específico para ese arma, pero al menos dará el pego, si es que todos son ventajas.
Yo veo que en el próximo Monster Hunter, o puede que en la expansión, pondrán que la armadura aparte de otro arma se lleve también la armadura secundaria. Y si todo eso te parece poco, hay más. Por ejemplo, podrás comer donde y cuando quieras, pues si te da pereza volver a la base. Aunque echo de menos los megabanquetes de la sala de reunión, al igual que sentarse en la mesa y beber. Supongo que eso estará en el juego final. Y es casi una tradición de los Monster Hunters ponerse a beber. Y la beta ni trata de esconder que, al igual que en el WoW, habrá fauna que podrás capturar para tenerla en la habitación. Si no, ¿por qué te darían una red? Lo que ya no sé es si todo lo que has conseguido en la beta se podrá pasar al juego final. Para la gente que ha estado cazando sin parar sería un puntazo. Yo, por ejemplo, conseguí como 50.000 cenis y una placa de Rey Dao y gemas. Tengo materiales para la armadura, diría yo. Además que he estado recolectando fauna salvaje, picando, cazando. Pero si puedo mejorarme el PC, cosa que duro, todo eso se irá a la mierda. Y aquí viene un gran pero de este juego. Todo lo que he dicho es genial, pero ahora viene algo no tan bueno. ¿Por qué no lo jugué en PC a pesar de tener Rise y Wall en PC? Porque básicamente el juego pide unos requisitos mínimos absurdos. O sea, ¿pero qué es esto, Capcom, por favor? Pide esos ordenadores de la NASA para jugar a esto. Ni pude entrar siquiera, tengo un saberate que conseguí por otros medios para lo que dan por tener un saberate de la beta, pero es que esto es ridículo. Y la gente que pudo entrar y tenían ordenadores con lo mínimo de lo mínimo y gráficas que ni llegaban, el juego se vio pues así. Graficazos de Play 1, ni Lara era tan poligonal. Eso sí, el editor de personajes es una locura, parece los Sims. Nunca vi tantas opciones para personalizar una cara, Capcom se lo ha currado, pero a ver cuándo permites meter cicatrices por el resto del cuerpo. Eso es lo único que le faltaría. Cicatrices por el torso. Otra novedad son las armaduras. Por primera vez puedes ponerle a una mujer las de hombre y a un hombre las de mujer, por si no te convencían. Esto me sorprende tratándose de una compañía japonesa, pero como ocurrió en Final Fantasy XVI con Dion Lesage y Terence, no voy a hacer spoilers. Os lo compréis o lo miréis por YouTube por el canal de Gerarutaru. Supongo que poco a poco se están abriendo a Occidente y cambiando su mentalidad poco a poco. Aunque eso me preocupa un poco porque solía ver los tipos de armaduras en WoW, incluso 3 en casos especiales como la curve, con las letras A de alfa, B de beta e Y de, según Google, es gamma, que como curiosidad son letras del alfabeto griego, por lo que supongo que ahora solo habrá un modelo de cara, o eso es lo que se pudo ver en la beta, que realmente espero que no. Otra cosa es que espero que hayan aprendido del WoW y no vuelvan a hacer las armas cutres de hierro y hueso que crearon y les pongan la skin de juegos antiguos. ¡Queremos armas de monstruos! Así que sabiendo todo esto, ¿merece la pena Monster Hunter Wilds? Si te gustan los Action RPG, farmear y tener una historia que parece que va a ser bastante buena, eso sí, no te va a cambiar la vida, aunque tal vez me equivoco. Entonces sí, recomendado al 100%. Además, si compras el juego en la misma plataforma donde jugaste el World e Iceborne y tienes un archivo de guardado, tendrás un marco para la tarjeta de gremio, lo cual está muy bien. Y si jugaste la beta o conseguiste un saberate de esta, tendrás un regalo que es un colgante con forma de feline para el arma o el Sacred. Eso sí, si lo juegas en PC, asegúrate de tener un PC potente porque los requisitos son una bestialidad. Y como dato adicional, si vais a la aldea Kunafa y habláis con Isai, os dará queso al igual que una chica que se llamaba Kalima, algo así. Es un ingrediente más para las recetas, así que conviene tenerlo. Hasta ya os doy la localización de un ingrediente para cuando salga el juego. Así que gente, tengo una oferta especial si llegamos a 100.000 suscriptores antes del mes de febrero, y es que regalaré todo un mes de PS Plus en las 5 PlayStations que sortearé, para que podáis pasaros la historia con tus amigos de cualquier plataforma por si no tenéis un buen PC y queréis jugar este juego. Así que suscribiros, like y campanita, gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo.